vida que alumbra mi ser, porque tu misericordia está delante de mí, de mí. Eres tú mi fortaleza, eres tú mi existir, eres fuente de agua viva, eres mi diario vivir, eres tú mi roca fuerte, eres tú mi respirar, eres mi refugio eterno, eres paz en tempestad. En ti he esperado todo el día, en ti he confiado sin titubear, por ti eso sale cada amanecer, por ti hay luz de vida que alumbra mi ser, porque tu misericordia está delante de mí, de mí. Eres tú mi fortaleza, eres tú mi existir, eres fuente de agua viva, eres mi diario vivir, eres tú mi roca fuerte, eres tú mi respirar, eres mi refugio eterno, eres paz en tempestad. Eres tú mi fortaleza, eres tú mi existir, eres fuente de agua viva, eres mi diario vivir, eres tú mi roca fuerte, eres tú mi respirar, eres mi refugio eterno, eres paz en tempestad. Muy bienvenidos, queridos hermanos, Dios les bendiga. En esta ocasión quiero hablar acerca del perdón. El perdón es algo que todos deseamos, que todos anhelamos, que todos queremos recibir cada vez que somos conscientes de que hemos hecho algo indebido, inadecuado, o que hemos herido, lastimado, afectado a alguna persona y nos reconocemos como equivocados o culpables de haber cometido un error, y lo que anhelamos es que se comprenda nuestra situación o nuestra posición, y quien haya sido ofendido o afectado o dañado pueda entender nuestra posición o nuestro arrepentimiento, nuestro reconocimiento, y nos otorgue el perdón. Pero en realidad el concepto del perdón es todavía mucho más profundo, depende de la circunstancia y la ocasión.
en la que nos encontremos o el tema o la situación de la cual estemos hablando. Hay un salmo conocido, muy conocido, es el Salmo 32, en cuyos primeros versículos el salmista abre su corazón reconociendo que ha pecado, que ese pecado lo lleva a la condenación y tiene consecuencias, y está anhelando y deseando el perdón, y está reconociendo que realmente ese perdón lo recibe de parte de Dios. El Salmo 32, voy a leer los primeros 5 versículos. Dice así, lo voy a leer de la versión Nueva Internacional. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mientras callé, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. No solamente vamos a abordar el concepto o el tema del perdón, sino más específicamente la bienaventuranza del perdón o el gozo, la felicidad consecuente de recibir el perdón o de sabernos perdonados. En primer lugar, podemos decir que este salmo reconoce como feliz o bienaventurado o gozoso, no al que se considera o se cree a sí mismo justo o correcto, porque en realidad la palabra de Dios, la Biblia, nos revela con claridad que no hay justo ni aun uno, sino que está teniendo en cuenta y considerando a quienes necesitamos, a causa de nuestro pecado y de nuestros errores, necesitamos la bendición, la bienaventuranza del perdón. Para aquellas personas que niegan tener pecados, y no son pocos quienes se piensan a sí mismos como personas sin pecado, o al menos evalúan la importancia o la gravedad de los pecados cometidos y dicen, bueno, está bien, todos cometemos pecados, pero se consideran a sí mismos como autores de pecados menores, cuasi insignificantes, alguna mentira piadosa, alguna cosilla allí, y se utilizan palabras en diminutivo para reducir el concepto de la gravedad de esos pecados en su vida. Para esa clase de personas que no reconocen su necesidad de ser perdonados a causa de su pecado, en realidad la palabra de Dios dice que no hay solución. Jesús, reunido con algunos discípulos y compartiendo con hombres conocedores de la ley, en una ocasión supo que estaban opinando acerca de Jesús, que él no se daba cuenta acerca de la clase de personas con la que él se estaba relacionando. Dice, si supiera Jesús que las personas con las que él se junta son cobradores de impuestos, lo cual era algo considerado como muy grave y muy condenable, o prostitutas o ladrones o borrachos, no se juntaría con ellos. Y Jesús, sabiendo el pensamiento de estas personas, les responde diciendo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Jesús dice, yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Jesús estaba revelando
el concepto central, el propósito primordial de su ministerio, de su misión, de su tarea, de la razón por la cual Dios se había encarnado en forma humana y se había acercado a la humanidad, precisamente para buscar a quienes hemos pecado. No he venido a buscar justos, sino a pecadores. Porque los justos, los no pecadores, no tienen ninguna necesidad de que nadie les ayude, porque ya de por sí, los justos en su propia opinión, obviamente, porque, insisto en decir, la Biblia deja claramente que no hay justo ni a un uno. Aquel que se siente, se reconoce o se asume como alguien sin pecado, es una persona que está inconsciente o ignorando deliberadamente su necesidad, su condición de pecado y las consecuencias que este pecado tiene sobre su vida. El salmista decía: mientras guardé silencio, mientras me callé, mientras traté de ignorar o de negar mi condición de pecador, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mientras ignoramos nuestro pecado e ignoramos las consecuencias que ese pecado puede tener para nuestra propia vida, pero también para la vida de otros, las consecuencias de ese pecado van haciendo mella en nuestra vida, van afectando nuestro ser, no solamente nuestro carácter, no solamente las relaciones interpersonales, también van afectando nuestra salud. Está demostrado científicamente que cada aspecto de nuestra personalidad y cada circunstancia o situación que nos toca vivir afecta nuestro físico, afecta nuestro ánimo, afecta, por supuesto, también nuestras relaciones con las demás personas. Nuestro pecado tiene consecuencia. Pero este salmo, el salmista está reconociendo no solo la experiencia que él tiene o que él tuvo acerca de negar en una primera instancia su condición de pecador hasta luego reflexionar y reconocer su necesidad de confesarlo y de hablarlo, sino las consecuencias físicas, emocionales y espirituales que este pecado tenía sobre su vida. La bienaventuranza, la felicidad o el gozo no es algo que disfrute o pueda gozar aquel que logra ocultar su pecado. Mientras lo oculté, dice el salmista, mientras me callé, vivía gimiendo todo el día. Vivía sufriendo las consecuencias de esa maldad que vengo escondiendo, que vengo negando, que vengo guardando, tratando de parecer hacia los demás como alguien correcto en mi manera de actuar. Es reconocible, todos, absolutamente todos, tratamos constantemente de parecer las mejores personas, de parecer personas amables, respetuosas, queribles, de poder impresionar bien a los demás, y cada aspecto de nuestra vida que pueda ser negativo o que podría marcar como una mancha en nuestra existencia, en nuestro currículo, en nuestra experiencia, tratamos de ocultarlo, de disimularlo, tratamos de ignorarlo, creyendo que nadie reconoce nuestras debilidades, que nadie conoce nuestros errores, que nadie lo sabe. Entonces, en la medida en que somos inconscientes de que nuestras manchas son conocidas por otros, tratamos de aparentar que somos íntegros, que somos perfectos, que somos impecables, que somos correctos, que somos la mejor persona, la más amable, la más encomiable de todas las personas. Pero en lo más profundo de nuestro ser sabemos quiénes somos, conocemos nuestra identidad, y hasta que no resolvamos ese aspecto de nuestra vida que es
los efectos nocivos, los efectos negativos, los efectos letales que tiene el pecado en nuestra vida, no podremos avanzar, no podremos crecer, no podremos sentir victoria y gozo en nuestra vida, porque ese pecado nos acusa, esa condición de indignidad que solo nosotros conocemos, o por lo menos creemos que conocemos solamente nosotros, nos va afectando. Por supuesto que el perdón tampoco es algo que pueda obtener aquel que piense que puede resolver todas las cosas por su cuenta. Porque si alguien dice, bueno, está bien, me equivoqué, pero lo voy a resolver, bueno, hice algo mal, pero lo voy a reparar, bueno, actué de una mala manera, pero tengo la capacidad de restaurar una relación rota, esa persona posiblemente ni siquiera necesita pedir perdón o sentirse perdonado, porque cree que tiene la suficiente capacidad como para solucionar todas las cosas, resolver todas las cuestiones. Pero el salmista habla aquí diciendo, dichoso aquel. La versión Reina Valera dice, bienaventurado, dichoso, feliz, gozoso, aquel a quien se le perdonan sus transgresiones. Dichoso, feliz, bienaventurado, aquel que es consciente de que sus transgresiones, sus pecados, sus errores son perdonados. ¿Por qué dichoso? ¿Por qué bienaventurado? Porque ha escapado de un gran castigo o de las consecuencias que hablaba recientemente, ¿no? Por supuesto, la Biblia dice que la consecuencia del pecado espiritualmente es nuestra muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. Aquí hay una sentencia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, una sentencia categórica, ineludible para la humanidad. La consecuencia del pecado, la paga del pecado, el resultado del pecado es muerte. Por supuesto que se está refiriendo a la muerte espiritual, pero también se está refiriendo a la muerte física, porque la muerte física es la consecuencia, es el resultado del pecado original cometido allí en el jardín del Edén por la incipiente humanidad representada por Adán y Eva. Ellos al pecar fueron destituidos del lugar donde estaban instalados, que era el jardín del Edén, sufrieron las consecuencias, tuvieron que ser cubiertos su desnudez, que era la conciencia de que algo estaba mal en sus vidas por la administración de Dios sobre ellos al cubrirles con pieles de animales, y a partir de allí toda la existencia de la humanidad fue una existencia de sufrimiento, de padecimiento. La consecuencia del pecado es la muerte, porque a partir del momento del pecado original en el jardín del Edén, en Adán y Eva, ellos que habían sido creados con vida eterna, dejaron allí ese privilegio y experimentaron la muerte. Y así la humanidad viene experimentando, obviamente, la muerte como consecuencia de aquel pecado. Pero aquí también, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, se está hablando también puntualmente acerca de la consecuencia espiritual. No solo muerte física, sino también muerte eterna espiritual. Precisamente Jesucristo viene a resolver ese problema, no el de la muerte física, porque todos deberemos morir, pero sí el de la muerte espiritual, porque nos promete y nos asegura que si nos arrepentimos de nuestro pecado, si confesamos nuestro pecado, si reconocemos que somos pecadores y arrepentidos, con el propósito de cambiar nuestra manera de vivir, ayudados por Dios, entregamos nuestra vida a Dios en Jesucristo, creyendo en su obra salvífica, Él nos da una nueva vida y asegura que las cosas del pasado quedan perimidas, quedan anuladas, y a partir de nuestro arrepentimiento y de nuestra fe puesta en la obra de Jesucristo comienza una nueva vida. Entonces,
la muerte física será algo que experimentaremos todos, pero viviremos espiritualmente y viviremos eternamente en la presencia de Dios. Habrá una resurrección para aquellos que han muerto creyendo en Cristo y habrá una transformación y un arrebatamiento para aquellos que cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia estemos con vida. Si habremos muerto antes de ese evento, resucitaremos primero y nos reuniremos al Señor. Pero todo este proceso de restauración de nuestra relación con Dios, que fue interrumpida, que fue rota a causa del pecado, está restaurada precisamente por el perdón que es otorgado graciosamente por Dios en Jesucristo cuando nos arrepentimos del pecado. Entonces, el salmista se reconoce gozoso, dichoso, bienaventurado, feliz, porque reconoció su pecado, porque lo confesó, porque arrepentido está decidido a cambiar su manera de actuar y de vivir, pero por sobre todas las cosas porque la consecuencia del pecado fue también salvada, fue también sanada. De modo que cuando Dios en Jesucristo nos otorga su perdón, nos libra de las causas del pecado, de la consecuencia del pecado, del castigo del pecado, de la condenación a causa del pecado. El salmista habla de bienaventuranza en el perdón, porque este perdón ha permitido reanudar su relación con Dios. Nuestra relación con Dios es definida en las Escrituras como la verdadera vida. La verdadera vida es nuestra relación con Dios, nuestra unión con Dios. De modo que cuando a causa del pecado estamos separados de Dios, porque el pecado hace una barrera, un muro, una separación entre Dios y nosotros, esa separación nos separa de la vida de Dios, de la vida espiritual, de la vida eterna, y por consecuencia estamos muertos en pecado. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, le dice con toda claridad: ustedes estaban muertos a causa de vuestros delitos y pecados, en los que estaban antiguamente, pero ahora en Jesucristo hay una nueva vida. Por fe, a causa de la fe, hay una nueva vida para aquel que cree en Jesucristo. Otra de las consecuencias bienaventuradas del perdón recibido de parte de Dios cuando nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, es que recobramos la paz que anhelamos. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, versículo 1, que estamos justificados por la fe y que como consecuencia tenemos paz para con Dios. Justificados por haber creído. No justificados porque lo merezcamos, no justificados porque hayamos hecho algo digno de ser justificado, no justificados porque somos personas especiales y nada más, justificados por haber creído en Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, paz para con Dios. ¿Por qué esta paz es importante? Porque a causa del pecado estábamos separados de Dios, estábamos enemistados con Dios. Dios nos ama, nos ha amado desde el principio, nos sigue amando y nos seguirá amando a pesar de que estemos separados de Él, a pesar de que estemos perdidos en pecado. Pero aún Dios, amándonos mientras estamos en pecado, no puede pasar por alto, a causa de su justicia, no puede pasar por alto nuestra condición de pecadores. Dios no puede tener comunión con nosotros, aunque nos ama, porque nosotros estamos decididamente eligiendo vivir en pecado. Necesitamos ser perdonados, necesitamos ser restaurados a esa relación con Dios. Y esa restauración merece nuestra decisión, y esa decisión tiene que pasar por la comprensión de nuestra condición, el arrepentimiento de esa condición
y nuestra decisión de aceptar el regalo de Dios, que es el perdón en Jesucristo. El primer paso para restaurar nuestra relación con Dios no lo damos nosotros. El primer paso, el más importante, el fundamental, lo dio Dios al humanizarse en Jesucristo, al tomar forma humana, al hacerse hombre y en Cristo acercarse a nosotros para hablarnos con toda claridad y con toda sencillez, sin ningún tipo de reparos ni tapujos, acerca del amor de Dios. Jesucristo vino a decirnos que Dios nos amó eternamente, con amor eterno nos amó, que Dios nos anhela celosamente. Jesucristo vino a revelar ese amor eterno de Dios y ese deseo constante y perfecto de Dios de restaurar nuestra relación con Él, pero que para que eso sea posible, el pecado que nos separa de Él tiene que ser resuelto. Ahora nosotros no podemos resolver la condición de pecado porque por más que hagamos cosas buenas, positivas y que ayudemos y bendigamos y hagamos 1000 obras de caridad, el pecado no es borrado por cosas buenas. La única manera de que nuestro problema del pecado fuera solucionado fue que Dios en Jesucristo tomara nuestro pecado, lo cargara sobre Él, se hiciera cargo de nuestros errores y de nuestros pecados y muriera en la cruz. Porque la paga del pecado es muerte. Y como Dios nos ama y quiere tener relación con nosotros y no quiere que nosotros muramos a consecuencia de nuestro pecado, Él mismo se hizo cargo y en la persona de Jesucristo murió en la cruz para llevar sobre Él el castigo de todos nosotros, para que por su muerte, para que por su llaga fuéramos nosotros sanados, curados, perdonados y restaurados. El perdón es una bendición. Porque el perdón es un regalo de Dios. El perdón no es algo que merecemos, el perdón no es algo que conseguimos, el pecado no es algo que podamos trabajar y esmerarnos por alcanzar. El perdón no es algo que podamos esforzarnos por alcanzar. El perdón es un regalo de Dios. El pecado es lo que nos separa de Dios, el perdón es lo que resuelve ese problema. Y ese perdón solamente fue posible por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo logramos recibir ese perdón? ¿Cómo logramos esa bendición, esa bienaventuranza, esa dicha de sentirnos perdonados y que nuestro pecado nos siga agravando nuestra condición física, emocional y espiritual? El primer paso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que hice mal, reconocer que pequé y tomar la decisión de cambiar de rumbo, de dejar de hacer lo malo que arruina mi condición humana y empezar a caminar en la dirección en la que Dios me guía. El Salmo 51, versículo 17, dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Por qué habla de los sacrificios? Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había aprendido, había sido enseñado que en señal de arrepentimiento de su pecado tenía que ir al templo ofreciendo, llevando un animal o alguna ofrenda para que fuera entregada, para que fuera consagrada como algo santo en adoración y en alabanza al Señor. Este sacrificio era algo costoso que tenía que esforzarse el pecador en llevar a la presencia de Dios como reconocimiento de que había pecado y que estaba arrepentido. Pero llega un momento, y esto no es simplemente algo del Nuevo Testamento, sino de la Antigüedad. Allí el salmista lo dice con claridad, que el sacrificio de Dios, o los sacrificios de Dios,
el sacrificio ideal, el sacrificio deseado por Dios, es el espíritu quebrantado. No era meramente esa ofrenda que se llevaba, sino que esa ofrenda estaba representando un espíritu quebrantado. Porque uno puede llevar una ofrenda al altar y por dentro estar pensando que es meramente un requisito religioso que estoy necesitando o obligado a hacer, pero por dentro no estoy sintiendo ningún arrepentimiento, ningún quebrantamiento, ninguna necesidad, pero religiosamente, como es la cultura en la que me he formado, hago ese acto para satisfacer la ira de Dios y dejarlo contento a Dios. Pero Dios no presta atención a nuestros actos humanos, físicos o puntuales, sino que presta atención a nuestro corazón. Y el verdadero sacrificio, la verdadera adoración, la verdadera actitud de arrepentimiento no es meramente la que podamos actuar expresando exteriormente, sino la que sucede en lo profundo de nuestro ser. Por eso es que dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y que al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Lo que Dios mira en nuestro corazón. Y si nuestro corazón no está reflejando un genuino arrepentimiento, un genuino quebrantamiento, una genuina contrición y humildad delante de Dios, reconociéndonos como pecadores inmerecedores de perdón, pero buscando ese perdón para bienaventuranza en nuestra vida, Dios va a resistir y va a rechazar cualquier actitud meramente formal o externa que no refleje una sinceridad o honestidad de corazón. El arrepentimiento, el genuino arrepentimiento, el quebrantamiento de corazón es necesario, es básico, es fundamental. El segundo paso es la fe en Jesucristo. La fe en la eficacia del sacrificio del Señor para nuestra vida. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está diciendo que el perdón, que es un regalo de Dios, lo conseguimos por el sacrificio obrado, ofrecido por Jesucristo en la cruz, al morir en mi lugar, al morir la muerte que me correspondía, al cargar la culpa que era mía, al hacerse cargo de mi maldad y de mi pecado, derramó su sangre en aquella cruz, y esa sangre, esa muerte, ese sacrificio es lo que por fe yo tengo que aceptar como suficiente y necesario para mi perdón y para mi salvación. Nuestra fe en Jesucristo es reconocer también la disposición del Señor para recibirme. Hay un pasaje en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, que es una invitación de Dios a cada uno de nosotros. Dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. No solo que Él estuvo dispuesto a entregar su vida, a derramar su sangre, a cargar con nuestro pecado, a sufrir las consecuencias de nuestra maldad, sino que está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, con un amor inagotable, incomparable. Nos llama, nos invita: vengan a mí todos los que están cargados, agobiados, cansados, trabajados, que yo los haré descansar. La bienaventuranza del perdón es algo que recibimos cuando sin reserva nos entregamos a Él. Cuando con reconocimiento de nuestro pecado nos arrepentimos, cuando abrimos nuestro corazón delante de Él,
aceptando y confesando quiénes somos realmente, pero recibiendo por fe la muerte de Cristo en nuestro lugar, porque por su llaga, por su muerte, por esa sangre derramada en la cruz, somos nosotros sanados, restaurados, perdonados. La bienaventuranza del perdón la recibimos como un regalo de Dios. Y lo maravilloso del perdón es que es algo que Dios otorga absoluta y definitivamente. Dios decide no tener memoria de nuestro pasado. Dios decide olvidar nuestros errores, olvidar nuestros pecados, olvidar nuestro pasado, porque dijo con claridad también a través del apóstol Pablo que el que está en Cristo, el que cree en Cristo, el que recibió a Cristo, es una nueva creación. Dios no trata de reparar o de emparchar nuestros agujeros o nuestras lastimaduras, no trata de emparchar nuestras averías, sencillamente toma nuestra vida hecha pedazos y la hace nueva. Como el ejemplo del alfarero allí en Jeremías, que habla de que tomó el barro que se había arruinado y lo amasa nuevamente y hace una nueva vasija. Dios quiere tomar nuestra vida, no repararla, no emparcharla, no taponar los agujeros, sino hacer una nueva creación. El que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí tenemos que aceptar el perdón de Dios y creer la palabra de Dios y reconocer que si para Dios las cosas viejas pasaron, para mí también tienen que quedar en el pasado, tienen que quedar en el olvido, tienen que estar en un lugar de donde nadie ni nada las puede rescatar para que vengan a condenarme o a acusarme o a incomodarme. El amor de Dios es absolutamente poderoso y total como para restaurar, para hacerme una nueva creación, para poner una nueva visión y una nueva perspectiva para mi vida. El perdón de Dios es aquello que bendice de tal manera nuestra vida, porque nos quita la maldición del pasado, nos quita la condenación de la muerte, nos da una nueva vida y nos da perspectiva de vida eterna. La bienaventuranza, el gozo, la dicha del perdón, ¿es algo que estás disfrutando? ¿Es algo que estás gozando? Si no es así, no es porque Dios no lo desee, porque la obra de Dios en Jesucristo es para todos. La Biblia dice con claridad que por todos murió y que la obra de Dios en Jesucristo es para todo aquel que cree, para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que tenga salvación. De modo que si no estás disfrutando la dicha, la bienaventuranza del perdón, es porque te está faltando dar el paso de decisión, el paso de arrepentimiento, reconociendo tu pecado, arrepintiéndote de ese pecado, creyendo y recibiendo la salvación que Dios te ofrece por medio de Jesucristo. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que si todavía no has reconocido tu necesidad de ser perdonada, perdonado, si todavía no has dado el paso de fe con arrepentimiento, lo hagas ahora mismo. No dejes pasar más tiempo, porque te estás perdiendo la dicha, la bienaventuranza de sentirte restaurado, de sentir que Dios te convierte en una nueva creación y que las cosas del pasado, aquellas que han lastimado, dañado, arruinado tu vida, quedan realmente sepultadas en el olvido para dar lugar a una nueva experiencia gloriosa, gozosa, bendita, en unidad, en armonía, en relación con Dios. Permíteme orar por tu vida. Amado Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque
nos has amado con amor eterno, porque has visto nuestra condición de pecadores perdidos, de muertos espiritualmente, incapaces de hacer absolutamente nada para cambiar esa condición, y te hiciste cargo. Viniste a este mundo, tomaste forma humana y cargaste con mi pecado y el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que se arrepiente y cree en ti y te recibe como Señor y Salvador tenga una nueva vida, una vida eterna, sea transformada en una nueva creación. Señor, no solo oro dándote gracias, sino que oro también por aquella persona que en este momento está entendiendo su necesidad de arrepentimiento, que en este momento está entendiendo su necesidad de acercarse a ti, recibiendo por medio de la fe la salvación que le regalas en Jesucristo. Oro por esa persona para que tu Espíritu Santo esté hablando a su corazón, a su mente y dándole esa necesaria convicción de arrepentimiento y esa necesaria decisión de fe para que hoy mismo, ahora mismo, se convierta en una nueva criatura, en una nueva creación. Señor, yo le bendigo en tu nombre y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte, si has tomado esta decisión o si hay algún motivo de oración, que escribas un WhatsApp a este número que aparece aquí abajo. Yo recibo esos WhatsApp y los respondo personalmente. Gracias por estar allí, como cada domingo. Te espero cada domingo a esta misma hora. Que Dios te bendiga muy ricamente.